Político populista en la República Argentina que cree que solamente se puede sacar de la pobreza a alguien dándole un plan, tirándole un plan por la cabeza. Ya llevamos 3, 4 generaciones de gente con planes sociales, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que darle en vez de planes es estudio, capacitación, trabajo, que aprendan el esfuerzo, el sacrificio. ¿Cómo no se puede? ¿Cómo no se va a poder? Para aquellos que militan la pobreza, los Pérsicos, los Delía, los Grabois de la vida, sí se puede. Y no es llevándolo a una marcha para que cobren un plancito. Los ponen en una lista y le van tirando la guita a medida que van al piquete para cumplir. ¿Se puede? Sí, claro que sí. ¿Qué hay que darles? Bueno, estudio. Que vayan al colegio. Que vayan al colegio. ¿Cómo que no se puede? Yo les voy a presentar un ejemplo. Un ejemplo. De tantos que hay. Él se llama Esteban Sichelo Habner. Nació en La Falda. Él está ahí trepado a un árbol de chiquito. Nació en La Falda, en Córdoba, a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Allí vivió un tiempo antes de venirse aquí a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires. Su infancia fue muy dura, pero llegó a este lugar, a Oxford, y es todavía profesor en Oxford. Su infancia fue más que dura, no dura. Él se creció en un rancho, por decirle rancho, porque ¿eso usted cree que es un rancho? No, para mí es una tapera. No tenía luz, agua, baño, cocina, el piso de tierra. Y a pesar de todas esas carencias materiales, él lo único que hizo, leí parte de su historia y es muy conmovedora porque libro que había, libro que lo leía. No tenía, claro, no tenía luz, no tenía televisión, no tenía radio, nada. Libro. Lo único que le interesaba era estudiar. Y a pesar de todas esas carencias de salir de ahí, él lo único que quiso es estudiar. Progresó tanto que estudió 5 carreras. 5. Para vos, cumpa, que crees que esa no es la salida, que el mérito no es la salida. 5 carreras. Habla español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, hebreo y árabe. Trabajó en Japón, en París, hasta llegar a su sueño máximo, que era Oxford. ¿Quién era su ídolo? Bueno, quiero que me lo cuente él directamente. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, señor Feynman, desde Inglaterra. Buenas noches. ¿Qué tal, profesor? Gracias por recibirnos. No sé si conté la historia, pero brevemente, pero me encantaría que la cuente usted. Usted es un ejemplo de vida para muchos argentinos. Me chocó un poco, pero es la realidad la palabra que usted usó, tapera. Mi casa era una tapera, menos que un rancho, porque vivíamos en la indigencia. Comencé a trabajar, yo nací en las sierras de Córdoba, quiero aclarar, y la tragedia, una hecatombe familiar nos llevó a lo que hoy es AMBA, en Buenos Aires. Y ahí vivimos en un terreno que mi abuela compraba en cuotas, no lo ocupábamos. Y bueno, me crié ahí, viví toda mi infancia y mi adolescencia. Fui a la escuela primaria de Guardapolvo Blanco, el secundario nocturno mientras trabajaba, estudiaba. Comencé a trabajar a mis 9 años de edad. 9. Y desde entonces no paré. ¿Y trabajaba a los 9 de qué? ¿Qué hacía? Trabajaba como dependiente en un almacén, el almacén de doña Lolita, que ella me ofreció el trabajo quizás por misericordia, ¿no? Porque me veía hambriento. Yo padecía hambre. Hasta que tuvimos agua. Una vez que tuvimos agua, nos cambió la vida. Pero bueno, trabajaba en el almacén, envolvía huevos de 6 en 6 en papel de diario, cargaba las heladeras, barría y me iba a la escuela, de 1 a 5 de la tarde. Era lo más lindo que me pasaba en el día, ir a la escuela.
Lo más lindo, ¿por qué? Cuénteme eso, ¿por qué lo sentía de esa manera? Y bueno, justamente en casa no tenía agua, no podía higienizarme. En la escuela tenía agua corriente, tenía jabón. En la escuela tenía un baño como la gente. En mi casa el baño era un agujero en el fondo de casa, en la tierra. Entonces la escuela era un lugar de contención. Y encima en una época nos empezaron a dar leche caliente o chocolate caliente o cascarilla era en ese entonces, o leche con mate cocido. Entonces era mi fiesta ir a la escuela. Y es lo que más deseaba, ir a la escuela. Y bueno, y sigo estudiando hasta el día de hoy y aquí estoy en la Universidad de Oxford. Cuénteme una cosa, ¿cómo era el tema de los libros? Porque me contaron que usted libro que tenía en la mano, libro que lo devoraba. Yo era la única abstracción, si se quiere, que tenía para salir de la realidad. Yo no creo que tuve una infancia triste. Yo en esa tapera, yo creo que fui feliz. Pero lo único que me hacía salir de esa realidad era leer. No había internet, no había radio, claro, no había televisión, porque no teníamos electricidad. Entonces la lectura fue mi ábrete sésamo. Y cuando no podía conseguirlos, yo era muy basurero, revolvía la basura y encontraba todo y leía todo lo que encontraba. Pero cuando quería comprarme algo, juntaba cables, los quemaba y vendía el cobre y con eso me compraba los libros. Me compré el primer diccionario Aristos, inglés-español, que hasta hoy lo tengo, juntando cables. ¡Qué bárbaro! Usted me contaba hoy en Radio Rivadavia la historia de que cuando, como no tenía luz, iba a estudiar abajo de la Panamericana. Nuestro rancho estaba muy cerca de la Panamericana y habían puesto esas luminarias que están hasta el día de hoy, enormes, claro. Unas columnas quizás de 1 metro de diámetro, iluminaban cuadras, era fantástico. Entonces, como no había plata, mi madre trabajaba de mucama, de limpieza en un hospital, padre no tenía, mi madre sola con 3 críos, era muy difícil. Entonces, velas faltaban siempre. Entonces, cuando pusieron las luminarias en la Panamericana, fue la solución, porque podía hacer los deberes, podía leer, era fantástico. Yo le debo a la Panamericana gran parte de mis estudios. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Profesor, cuénteme cómo de esa tapera y de la Panamericana usted llega a Oxford. Bueno, siempre descubrí que cuanto más estudiaba, mejores trabajos tenía. Y desde temprana edad tuve esta atracción por las lenguas. Luego de trabajar en el almacén tuve muchos trabajos. Fui cadete, repartía dentaduras en Buenos Aires porque trabajaba para un laboratorio dental. Y después dije, bueno, estoy estudiando inglés, estudiaba inglés solo, era muy difícil saber cómo se pronunciaban las palabras, pero no había inglés en la escuela en ese tiempo. Internet no había. Hoy no hay excusa para no aprender lenguas. Y comencé a trabajar en un hotel, después ese hotel, el Hotel Conquistador de Buenos Aires, después del Hotel Conquistador pude trabajar en el Hotel Sheraton, de Sheraton a Las Leñas, y así siempre me daba cuenta que la llave para mi progreso personal era seguir estudiando, y el estudio me abría puertas, sin duda. ¿Y cómo llegó a hacer esas 5 carreras? Porque hay que estudiar, bueno, sin sacrificio, señor Feynman, no hay beneficio. Obviamente. Y fue mi obsesión demostrar que sí se podía. Y primero estudié una y después fue mi mayor logro. Yo creo que vale la pena aclararlo. Hay gente que piensa, Esteban se fue de Argentina, por eso yo no creo haber triunfado, debo aclarar esto. Pero mi mayor logro creo que fue en Argentina, cuando un niño que vive en la indigencia y en la pobreza, como yo he vivido, pudo terminar la escuela primaria y secundaria, creo que fue el mayor logro de mi vida. Después el resto fue fácil. Después uno le agarra la mano a estudiar. Y el sacrificio y el trabajo, porque ese también es un punto, que acá en la Argentina pocos entienden. Yo creo, señor Feynman, que mi mayor riqueza hoy en día, yo soy una persona rica, porque rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Y esa pobreza de antaño, porque a nosotros no nos daban nada, yo nunca fui a un comedor escolar. Un plan, nada. No, en absoluto. Lo único que recibíamos era del sindicato de trabajadores municipales de San Isidro, el guardapolvo y algunos útiles. Para ir al colegio. Pero los sindicatos, yo de niño no los quería, porque eran los que me cerraban la escuela.
cerraban la escuela por desinfección, cerraban la escuela porque había un sátiro suelto, cerraban la escuela y hacían huelga. Hasta 90 días yo contaba, soy muy minucioso hasta el día de hoy contando asistencia, ahora de mis estudiantes, pero hasta a veces los sindicatos me sacaban 90 días de clases de un año. Era terrible. No solo mi educación era deficiente, sino que la hacían más deficiente aún. Pero le tomé amor a los estudios y creo que es la única solución para salir de la pobreza. Esa pobreza hoy es mi mayor riqueza. Claro que sí. Ahora, usted lo que cuenta es lo importante que es un día de clases, porque acá estamos en un momento que, 15 días de clases, sí o sin clases, no importa. Un día de clases que se pierde es una pérdida terrible en el currículum de no solamente de un niño, de un estudiante primario o secundario. Hoy yo soy docente en la Universidad de Oxford y entre tantas cosas y cargos que tengo, me ocupo de la educación, de formar docentes. Entonces voy mucho a las escuelas y veo que después de esta pandemia terrible que nos tocó vivir, la escuela, no solamente lo vemos nosotros, sino que mediciones que se han hecho en diferentes centros educativos del mundo, en la escuela se ha demostrado que los chicos respetan más las reglas de higiene. Son ellos que luego van a las casas y le dicen a los padres hay que lavarse las manos, hay que ponerse el barbijo, guardan distancia, hay que confiar en los chicos. Yo creo que los chicos de Argentina son como el resto de los chicos del mundo, no tienen por qué ser diferentes. Entonces la escuela es el lugar donde se aprende higiene y luego son ellos que lo aplican en sus casas. Por último, ¿le puedo mostrar algo? No sé si usted nos puede ver, pero nos está viendo además. Sí, muy bien. Voy a mostrar un pequeño video y quiero que usted me cuente brevemente la historia. Ponelo, dale. Me parece, un minutito, un minuto. Me parece que la mujer jugando al fútbol es como estilizar la belleza, tiene unas mejores piernas, mejor cola. Esto se hace con zapatillas, no con zapatos. Si no me sale, no es culpa mía, sino que me traigan una zapatilla. If I cannot make it, if not, bring me tennis shoes. ¿Lo va a hacer con una pelota de golf? Sí. Lo va a hacer con una pelota de golf. Inténtelo si puede. Gracias a Esteban, justamente. Maradona, No, Esteban, recuerda ese momento. Le entregaron el diploma a Maradona. El título que le está brindando la Universidad Esteban. de Oxford, honorífico 100% a Diego Sí, Armando lo escucho. Sí. Ante los... Cuénteme esta historia, brevemente. Le cuento brevemente. Cuando nos ponen la televisión en casa, yo veo una entrevista que le hace Papaleo, el esposo de Irma Roy, a Maradona con 12 años, y le pregunta, nene, ¿qué querés ser cuando seas grande? Maradona dice, quiero ser un jugador de fútbol y jugar en un mundial. Yo dije, ahí está. Después Maradona era una estrella, dije, salió del villerío como el mío y llegó a ser un jugador de fútbol. Para mí es un ejemplo a seguir, un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. En palabras de Maradona, Maradona se sacrificó mucho, levantándose temprano, con disciplina, iba a entrenar con el estómago vacío, no tenía dinero para comprarse los botines y también revolvía basureros como yo, me lo dijo él en Nueva York. Nos charlamos mucho sobre la niñez. Entonces para mí fue un ejemplo y cuando fui estudiante en la Universidad de Oxford fue para mí un regalo que me hice y le hice a Diego Maradona, traerlo para dar esa clase magistral que usted tan gratamente mostró, me sorprendió, al estudiantado de Oxford. Maradona fue un ejemplo al sacrificio sin lugar a dudas. Esteban, no sabe qué gusto, me quedaría horas y horas y horas hablando con usted. Le agradezco infinitamente, espero que esta no sea la última charla. Un placer, señor Feynman. Un saludo a toda Argentina desde Inglaterra. Gracias. Abrazo enorme. Mamma mía, qué ejemplo. Dios mío. Querido Johnny Viale. Hola, Diego.